A mis amados hermanos, es un placer para nosotros una vez más poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios, esperando como siempre que el Señor en su gracia, misericordia, en su infinita bondad, pues tenga a bien bendecirnos en este tiempo en el que vamos a compartir la palabra de Dios. Quiero, como siempre, orar al Señor para pedir su ayuda y su bendición. Oremos, por favor, Padre. Tu palabra es como una lámpara que alumbra el camino por el cual nosotros debemos transitar a fin de nosotros llegar sanos y salvos hacia nuestra patria celestial. Gracias nosotros te damos por ella. Y ahora que la vamos a estudiar una vez más, te suplicamos para que podamos exponerla con claridad y para que tú, oh Dios del cielo, permita que todos aquellos que le escuchen puedan estar atentos a ella y que puedan verse en el espejo de tu palabra a fin de poder arreglar aquellas cosas que no están conforme a tu santa y divina voluntad. Bendice este tiempo de predicación, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero leer una vez más Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Suponga que hay un banco que acredita a su cuenta 86,400 pesos cada mañana, pero al otro día no se refleja ningún saldo en su cuenta. Además, este banco no te permite guardar nada de efectivo en tu cuenta y cada noche el banco cancela todo el dinero que tú no usaste durante el día. ¿Qué harías ante una situación como esta? Bueno, pienso que si usted es una persona sensata, lo que usted haría es sacar todos los días esa cantidad de dinero que el banco ha depositado en su cuenta y usted entonces usar ese dinero de manera realmente provechosa, en cosas que sean realmente útiles y provechosas. En realidad, Dios ha puesto un banco así a tu disposición y ese banco se llama tiempo. Cada mañana ese banco te acredita 86,400 segundos. Cada noche registra como pérdida cualquier cantidad de él que tú no invertiste para un propósito bueno. Este banco no añade a tu saldo ni un segundo del restante del día anterior. Y cada día él abre una nueva cuenta contigo. Si fallas en usar el depósito de ese día, experimentarás una pérdida que no recuperarás jamás, porque en el banco tiempo no hay crédito para mañana. Eso es exactamente lo que el apóstol Pablo nos enseña en este texto que nosotros comenzamos a estudiar la semana pasada. Dios pone delante de nosotros diversas oportunidades y Él espera que hagamos un uso provechoso de cada una de ellas. La semana anterior comenzamos esta serie de sermones titulada Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo, sobre todo en momentos de crisis. En esa ocasión nosotros respondimos la pregunta, ¿qué significa aprovechar bien el tiempo? Y luego nosotros entramos a responder una segunda pregunta. ¿Cómo nosotros debemos aprovechar bien el tiempo en medio de esta crisis que nosotros estamos atravesando?
Y dijimos que una de las maneras en la que podemos aprovechar bien el tiempo, no es la única, pero una de las maneras en que podemos aprovechar bien el tiempo es estudiando profundamente la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué implica estudiar profundamente la palabra de Dios? Bueno, vimos que estudiar la Biblia implica varias cosas, de las cuales solamente pudimos considerar una. Solamente consideramos la primera. El estudio profundo de la Biblia implica escuchar la palabra de Dios. El estudio profundo de la Biblia implica dedicar tiempo a escuchar, a oír la palabra de Dios. En la mañana de hoy nosotros veremos una segunda cosa que implica el estudio profundo de la palabra de Dios. Y es que, en segundo lugar, el estudio profundo de las Escrituras implica realizar una lectura cuidadosa, frecuente y concienzuda de la Biblia. El estudio profundo de las Escrituras implica realizar una lectura cuidadosa, concienzuda y frecuente de la Biblia. Quizás algunos aquí podrán pensar que no es necesario tratar este punto, porque se supone que todos los cristianos leen la Biblia. Todos los cristianos sacan un tiempo diariamente para leer las Escrituras. Sin embargo, una investigación realizada en los Estados Unidos de Norteamérica, entre aquellos que afirman ser cristianos regenerados, nacidos de nuevo, reveló que solo el 18% lee la Biblia todos los días. De todos los cristianos estadounidenses, de todos los que profesan haber nacido de nuevo, solamente el 18% afirmó que lee la Biblia todos los días. 18 de cada 100 personas que afirman ser cristianas, regeneradas, nacidas de nuevo, evangélicos, solo 18 de cada 100 lee la Biblia todos los días. Y lo peor es que el 23% de los cristianos profesos dice que nunca lee la palabra de Dios. Nunca lee la palabra de Dios. Ellos tienen la Biblia, la llevan a los cultos, pero nunca lee la palabra de Dios. Nunca saca un tiempo para la lectura de la palabra de Dios. Así que, como pueden ver, esto es de suprema importancia lo que nosotros vamos a tratar en la mañana de hoy. A pesar de que en República Dominicana nosotros no tenemos estadísticas como estas, sin embargo, por el poco manejo de las Escrituras que tienen la mayoría de los cristianos promedios, nosotros podemos concluir que ellos no están muy lejos de estos datos estadísticos, que ellos no están muy lejos de estas cifras. ¿Por qué es tan necesaria la lectura de la Biblia? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios, que nos dediquemos a la lectura de la palabra de Dios, sobre todo aprovechando este tiempo de crisis? Bueno, en primer lugar, la lectura de la palabra de Dios es importante porque la lectura de la Biblia es necesaria para el sostenimiento de nuestra vida espiritual. La lectura de la palabra de Dios es necesaria, de suprema importancia, porque es necesaria para el sostenimiento de nuestra vida espiritual. Santiago afirma que se nos ha dado vida espiritual por medio de la palabra de Dios. Eso fue algo de lo que vimos la semana anterior. La vida que Dios implanta en nosotros, la vida espiritual, la nueva vida, Dios la implanta usando como instrumento la palabra de Dios. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer o renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es la Biblia, por medio de la Biblia, que nosotros llegamos a tener vida espiritual. Y de igual manera Cristo dijo que esa vida espiritual se sostiene por medio de la misma palabra. Así que la Biblia no solamente es importante para crear en nosotros la vida espiritual, sino también para sostener esa vida espiritual. Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo:
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es al alma lo que el alimento físico es al cuerpo. Cuando Jesús habla aquí de pan, el Señor se está refiriendo a la comida diaria. El pan era la comida común, la comida que ingerían diariamente, era la comida común, la comida frecuente que ingerían los judíos. Así que cuando él habla aquí del pan, no necesariamente se está refiriendo de manera específica, no solamente se está refiriendo al pan tal y como nosotros lo conocemos, a ese pan de harina que nosotros comemos, sino que él se está refiriendo al alimento diario. En la oración modelo en Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo instruyó a sus discípulos acerca de la oración, una de las peticiones que el Señor le dijo a los discípulos que ellos debían hacer era: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y alguien dirá, bueno, pero es que en mi casa nosotros no comemos pan. Nosotros lo que comemos es arroz, habichuela, carne, comemos víveres. En casa casi no se consume pan. ¿Cómo yo voy a orar para que el Señor me dé pan si en casa no se consume pan? El Señor estaba hablando del alimento diario. Por eso cuando Él dice aquí, no solo de pan, es lo que está diciendo, no solo de alimento físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que de la misma manera que debemos comer diariamente para el sostenimiento del cuerpo, así debemos hacerlo para sostener la vida espiritual que Dios ha implantado en nosotros. Y si la Biblia es al alma lo que es la comida física al cuerpo, el alimento material al cuerpo, ¿con qué frecuencia entonces nosotros deberíamos leer la palabra de Dios? El predicador británico John Blanchard, en su libro Cómo disfrutar de su Biblia, él responde de la siguiente manera: no cabe duda que solo tenemos que ser realistas y sinceros con nosotros mismos para saber cada cuánto tiempo necesitamos recurrir a la Biblia. Y ahora él pregunta, ¿con qué frecuencia tenemos problemas, tentaciones y presiones? Él responde, todos los días. Además, ¿cada cuánto necesitamos enseñanza, guía y más ánimo? Todos los días. Si reunimos todas estas necesidades palpables en un tema aún mayor, ¿cada cuánto necesitamos ver el rostro de Dios, escuchar su voz, sentirlo, conocer su poder? La respuesta a todas estas preguntas es la misma, todos los días. Entonces, si tenemos todas estas necesidades, si necesitamos todas estas cosas todos los días, ¿cuál es la conclusión lógica? Tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Y el evangelista estadounidense Dwight Lyman Moody lo expresó así: el hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro, así como no puede comer lo suficiente para los próximos 6 meses, o guardar aire suficiente en sus pulmones en una sola vez para vivir durante una semana. Día a día debemos recurrir a la inagotable reserva de la gracia de Dios según nuestra necesidad. Termina la cita. ¿Qué está diciendo él? Nosotros no podemos almacenar comida en el estómago por 6 meses, no somos osos. Y tampoco podemos almacenar aire en nuestros pulmones para no tener que necesitar el aire durante toda una semana o para respirar durante toda una semana. Él dice, no podemos hacer eso. Por eso nosotros tenemos que comer diariamente y no una vez, varias veces. Él dice, así nosotros necesitamos también la palabra de Dios. Día a día debemos recurrir a la inagotable reserva de la gracia de Dios según nuestra necesidad. Así que en primer lugar, nosotros debemos leer la palabra de Dios porque
por medio de la palabra de Dios, nosotros podemos sostener nuestra vida espiritual. Es importante la lectura de la Biblia para el sostenimiento de la vida espiritual. Una persona que no lee la Biblia está pronto a languidecer espiritualmente. Una segunda razón que hace necesaria la lectura de la Biblia es nuestro crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento espiritual. Así como la Biblia es necesaria para la vida espiritual y su sostén, también es necesaria para su crecimiento y desarrollo. El propósito de Dios no es únicamente, al impartir la vida en nosotros, no es únicamente que nosotros sostengamos esa vida, sino que esa vida pueda crecer. Cuando un niño nace, usted alimenta a ese niño no solo para sostener la vida de ese niño, de ese bebé que ha nacido. Usted lo alimenta con el propósito de que él crezca y él se desarrolle. Ese es el propósito. Por eso cada cierto tiempo usted lo lleva donde su pediatra, el pediatra lo pesa, el pediatra mide su estatura para ver cómo va el crecimiento de ese niño. Porque eso es importante. Sería sumamente frustrante para cualquier padre que un niño nazca, que un bebé le nazca, que le nazca un hijo y él comience a alimentarlo y alimentarlo y alimentarlo y pasa el tiempo, pasan los días, las semanas, los meses, los años y ese bebé permanece del mismo tamaño. Ese bebé no crece, ese bebé no se desarrolla. Eso sería sumamente frustrante para cualquier padre. Hay cristianos que se conforman con haber sido salvos y mantener a duras penas esa salvación que Dios le ha otorgado, pero nunca avanzan hacia el siguiente nivel. Nunca crecen como deberían crecer a la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son cristianos que tienen mucho tiempo en la iglesia, son cristianos viejos en la iglesia, pero nunca avanzan, nunca crecen. Son esos cristianos a los que se dirige el autor de la carta a los hebreos y les hace esa exhortación y esa reprensión de que ellos eran niños espiritualmente, que con el tiempo que tenían en el evangelio ya debieron ser maestros. Y dice el autor de la carta a los hebreos, y ustedes tienen necesidad de que se le dé leche y no alimento sólido, de que se vuelva a los primeros rudimentos de la palabra de Dios, cuando ya ustedes deberían ser cristianos maduros por el tiempo que tienen en el evangelio. La razón de que estos cristianos no crecen, no avanzan, no se desarrollan, es que no leen sus Biblias diariamente y por consiguiente nunca la han leído completamente. Hay cristianos que tienen 20 años en el evangelio y nunca han leído la Biblia completamente. Nunca la han leído completa. El apóstol Pablo nos dice que uno de los propósitos de la Biblia es llevarnos a la madurez cristiana. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. Y que desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero el propósito de la Biblia no es solamente que tú seas salvo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si no leo toda la escritura, yo no seré enseñado por ella. Si no leo toda la escritura, yo no seré convencido por ella. Si no leo toda la escritura, nunca seré corregido por ella. Si no leo toda la escritura, nunca seré instruido por ella en toda justicia. En otras palabras, nunca seré perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra, si no leo toda la escritura. El crecimiento espiritual exige
una alimentación frecuente de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dice que debemos anhelar las Escrituras con la misma intensidad y frecuencia con que un niño recién nacido anhela la leche, para que nosotros podamos crecer por ella para salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo debemos anhelar la palabra de Dios? Debemos anhelarla como un niño recién nacido. Como un niño recién nacido. Un niño recién nacido no, cuando tiene hambre, no se le puede convencer de que no, mira, que no hay leche, la leche la vamos a comprar la próxima semana porque se terminó la compra. No, un niño recién nacido no tiene la capacidad de razonar. Él no acepta un consejo que usted le dé, una espera, un razonamiento lógico. Él no acepta eso. El niño recién nacido comienza a llorar y a gritar y a gritar y a gritar. Y usted le puede poner un juguete al lado, usted le puede poner un bobo, un chupete, usted le puede poner lo que usted quiera, usted puede hacerle gracia, él no le va a hacer caso hasta que usted no le dé su leche, porque eso es lo que él quiere. Y Pedro está diciendo, así como un niño recién nacido, así nosotros tenemos que anhelar la palabra de Dios. Nosotros deberíamos gritar. Nosotros deberíamos gritar, anhelar con esa intensidad la palabra de Dios. Pero también nosotros deberíamos ir a la palabra de Dios y disfrutar de la palabra de Dios, así mismo como un bebé, con la frecuencia con que un bebé pide su leche y anhela su leche. Cuando los bebés nacen, los pediatras le dicen, usted le pregunta a su pediatra, al médico, usted le pregunta, ¿cuántas veces yo tengo que alimentarlo al día? Y el pediatra le dice, cada vez que él quiera. Usted no tiene un horario determinado, específico, y decir, no, mira, te di leche a las 8 de la mañana y te toca después a las 12 del mediodía en el almuerzo y después en la cena. O sea, yo te voy a dar leche 3 veces al día. El pediatra le dice, cada vez que él tenga hambre, dele su leche. Así nosotros tenemos que leer la palabra de Dios con esa frecuencia también. Y eso pienso que es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Así que vimos en primer lugar que la lectura de la Biblia es necesaria para el sostenimiento de nuestra vida espiritual. Vimos en segundo lugar que la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Y ahora quiero traer algunas aplicaciones prácticas a modo de conclusión. Aparte un tiempo para leer su Biblia diariamente. Aparte un tiempo para leer su Biblia diariamente. La razón por la que muchos cristianos nunca leen la Biblia diariamente y por consiguiente nunca han leído la Biblia completamente es porque ellos argumentan que no tienen tiempo para esa tarea. Ay, pastor, mire, es que yo estoy muy ocupado, es que yo tengo muchas cosas. Yo salgo de mi casa a las 6 de la mañana y regreso en la noche. Y cuando regreso a la casa, eso es hacer oficio, hacer quehaceres, hacer esto, hacer aquello. Y yo no tengo tiempo para la lectura de la palabra de Dios. Bueno, ahora en esta pandemia y ahora en este tiempo de cuarentena, ¿cuál es la excusa que vas a poner para no leer la palabra de Dios? ¿No tienes excusa ahora? ¿No tienes que levantarte a las 5 de la mañana? ¿No tienes que salir de tu casa a las 6 de la mañana? ¿No tienes que regresar en la noche a tu casa? ¿No estás ocupada con tantas cosas y con tantos quehaceres?
¿cuál es la excusa que vas a poner ahora para no leer diariamente la palabra de Dios? La verdad es, mis amados hermanos, que si dedicáramos a la lectura bíblica el mismo tiempo que nosotros pasamos frente al televisor cada semana, de seguro que nosotros leeríamos la Biblia completa en un tiempo récord. Quizás en 4 semanas o menos nosotros leeríamos la Biblia, si pasáramos el mismo tiempo que pasamos frente al televisor. O si le dedicáramos a la Biblia el tiempo que pasamos leyendo mensajes de textos en las redes sociales, mirando videos o escuchando música, seguro que nosotros leyéramos completa la palabra de Dios, la leyéramos completa quizás en una semana. Así que nuestro problema no es la falta de tiempo, sino más bien la falta de dedicación y la falta de disciplina en la lectura de la palabra de Dios. Por eso mi recomendación es que aparte un tiempo específico todos los días y procura que no sea antes de dormir para tú leer la palabra de Dios. Pastor, ¿y por qué no antes de dormir? ¿Por qué no antes de dormir? Bueno, por 2 razones básicas. En primer lugar, porque si lo haces antes de dormir en la noche, yo no estoy diciendo que no lo puedes hacer, es una recomendación que te estoy dando. Te estoy recomendando que no es preferible hacerlo antes de dormir. ¿Por qué? Bueno, porque es probable que si comienzas a leer la Biblia antes de dormir en la noche, es muy probable que la Biblia termine leyéndote a ti. Es muy probable que la Biblia caiga en tu cara y te quedes dormido. Como sucede, y quizás te ha sucedido a ti, con regularidad, con frecuencia. Otra razón por la que no es recomendable o no te recomiendo que leas la Biblia justo antes de dormir es porque cuando tú lees la palabra de Dios, se supone que la lectura de la palabra de Dios es para ser implementada, para ser usada durante el día en las diferentes cosas que tú vas a tener que enfrentar, los diferentes problemas, las diferentes situaciones, las diferentes tentaciones que tú vas a tener que enfrentar. Y entonces lo recomendable es que te dediques a estudiar o a leer la palabra de Dios en un tiempo, en una hora en que eso te pueda servir, te pueda ser de utilidad durante el día. Por eso es que se recomienda, ya hablando en términos físicos, que tu cena, cuando tú vayas a cenar, que tu cena sea ligera. Eso es lo que recomiendan los nutricionistas. ¿Por qué? Bueno, porque ya cuando tú te vas a acostar, cuando tú cenas, antes de acostarte, tú no vas a necesitar mucha energía, no vas a tener que implementar mucha energía, sino que tu cuerpo va a estar en reposo. Y entonces toda esa cantidad de calorías que tú consumes, lo que va a hacer es que se te va a convertir en grasa, se va a terminar convirtiéndose en grasa porque no la vas a usar. Entonces, cuando tú debes comer en grandes cantidades o cuando tú debes consumir gran cantidades de calorías, bueno, durante las primeras horas del día, la mañana, al mediodía, es que tú debes consumir gran cantidad de calorías, porque es cuando tu cuerpo la va a necesitar, porque vas a estar consumiendo mucha energía en los diferentes quehaceres, en las diferentes cosas que vas a estar haciendo. Bueno, así mismo funciona también con la palabra de Dios, con el alimento espiritual. Número 2, haga un programa para leer su Biblia completa en esta cuarentena y cúmplalo. Haga un programa para leer su Biblia completa durante este tiempo de cuarentena y cúmplalo. Todo esto que yo estoy diciendo es algo que usted debe hacer independientemente de que haya crisis o no haya crisis, de que haya cuarentena o no la haya.
El cristiano siempre debe hacer esto. Ahora yo te estoy dando recomendaciones para que tú hagas y le estoy adecuando a esta situación en la que nosotros estamos atravesando. Mi propósito aquí es que en esta cuarentena tú la puedas aprovechar leyendo la palabra de Dios y que tú te propongas leer la palabra de Dios completa durante este tiempo de cuarentena. Eso es lo que estoy diciendo. La Biblia posee un total de 1189 capítulos, de los cuales 929 pertenecen al Antiguo Testamento y 260 al Nuevo Testamento. 929 pertenecen al Antiguo Testamento, 260 al Nuevo Testamento. De manera que si usted lee 20 capítulos diarios, estará leyendo la Biblia completa en 2 meses. En 2 meses usted se va a leer la Biblia completa, leyendo 20 capítulos todos los días. Recuerde que estamos en tiempo de cuarentena. Hay muchos programas de lectura para usted leer la Biblia en un año. Y le ponen un promedio de 4 capítulos por día para usted leer la Biblia completa en un año. Lo que yo te estoy proponiendo es que tú te propongas leer la Biblia en esta cuarentena, durante esta cuarentena. Si lee 20 capítulos diarios, entonces va a leer la Biblia completa en 2 meses. Quizás usted que nunca ha leído su Biblia completa. Bueno, pastor, es que eso es mucho, 20 capítulos, y entonces yo comienzo, sí, pero me canso, porque es un poco cansón. Permíteme recomendarte el siguiente programa para que tu lectura pueda ser un poquito más ligera, más suave, más amena, tu lectura de la Biblia. Si tú no tienes un programa de lectura variado, yo te sugiero el siguiente. Para leer esos 20 capítulos diarios, lee 4 capítulos del Pentateuco, lee 4 capítulos de los libros históricos. Recuerden que nuestra Biblia en español está dividida, nuestra Biblia, a diferencia de la Biblia hebrea, está dividida en secciones. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos 4 secciones. Tenemos el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. Y luego nosotros tenemos el Nuevo Testamento, que también tiene su subdivisión. Tiene los evangelios, tiene el libro histórico, las epístolas, y tiene el libro de Apocalipsis. Entonces, lo que yo te sugiero es esto. Lee 4 capítulos del Pentateuco, 4 capítulos de los libros históricos, 4 capítulos de los libros poéticos, 4 capítulos de los libros proféticos, y luego lee 4 capítulos del Nuevo Testamento, obviamente comenzando con los evangelios, el evangelio de Mateo. Pastores, que yo no sé dónde que comienza la división, yo no sé dónde comienza la división, yo no sé dónde comienza un grupo, una categoría y dónde termina. Bueno, tú vas a comenzar leyendo en Génesis. El Pentateuco, vas a comenzar en Génesis. Y cuando comience a leer los libros históricos, entonces tú vas a comenzar en Josué. Y ahí comienzan los libros históricos. Y cuando comiences a leer los libros poéticos, vas a comenzar en Job, que es donde comienzan los libros poéticos, en la división de nuestra Biblia. Y cuando comience a leer los libros proféticos, vas a comenzar en Isaías, que es el primero de los libros proféticos. Y cuando comience a leer el Nuevo Testamento, ya sabe que vas a comenzar en el Evangelio de Mateo. Eso es una lectura variada, no va a ser tan cansona quizás, va a ser un poquito más amena, más entretenida para ti. Si 20 capítulos son muchos, son demasiado para ti, entonces te sugiero que los reduzca a la mitad. Lee solamente 2 capítulos de cada categoría y así estará leyendo 10 capítulos por día. Lo único que eso te va a tomar, en vez de 2 meses, te va a tomar 4 meses para leer la Biblia completa.
3. Cada vez que realices tu lectura diaria, busca una palabra, una frase, un versículo, un párrafo o un capítulo en el cual puedas meditar. No es leer solamente por leer. Tengo que buscar algo allí en lo que yo pueda meditar. Quizá no pueda meditar en los 20 capítulos, no pueda meditar en los 10 capítulos que lea, pero sí puedo meditar en un capítulo, puedo meditar en un versículo, puedo meditar en un párrafo, puedo meditar en una frase, puedo meditar en una palabra. Hablaré más ampliamente acerca de la meditación de la palabra de Dios. Por eso no me detendré mucho aquí. 4. En cada lectura de la Biblia que hagas, procura encontrar a Cristo, quien es la única fuente de vida y de toda bendición verdadera. Procura encontrar a Cristo en cada lectura de la Biblia que hagas. Procura encontrarlo. Jesucristo es el tema central de toda la Biblia y por lo tanto en toda la Biblia yo puedo encontrar a Cristo. Así que en mi lectura yo tengo que buscar a Cristo. ¿Y cuál es la bendición que el Señor quiere darme a mí en esa lectura? Juan capítulo 5 versículo 39 y 40, en una discusión con los judíos, con los líderes religiosos, Cristo le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Debo aclarar que nuestra traducción al castellano aquí, la versión Reina Valera, no traduce bien este verbo escudriñar. Lo traduce en modo imperativo. Y la idea que transmite aquí es como si fuera un mandato, como que Cristo está mandando a estudiar las Escrituras. Y no es así. De hecho, muchas personas lo interpretan así y lo enseñan de esa manera. Tú tienes que escudriñar la Biblia. Míralo aquí, la Biblia lo dice: escudriñad las Escrituras. Es un mandato, es una orden. No. Cristo está sosteniendo un debate con los líderes religiosos y lo que Cristo está haciendo es una afirmación de lo que ellos hacían. Así que el verbo debe ser traducido mejor: escudriñáis las Escrituras. Es decir, ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Y en el 40 Cristo le dice: pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Hay una contradicción. Se supone que el estudio de las Escrituras debe llevarlos a ustedes, debe traerlos a ustedes a mí. Eso es lo que el Señor está diciendo. Así que procura encontrar a Cristo. Finalmente, es el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios lo que nos permitirá a nosotros mantenernos firmes contra los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Hechos capítulo 20, versículo 25 al 32. El apóstol Pablo, en su discurso de despedida en la ciudad de Mileto, dice lo siguiente: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora dice Pablo, versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Así que en este texto del discurso de despedida de Pablo en Mileto, él aclara que no era responsable de la sangre de estas personas por cuanto les había anunciado todo el consejo de Dios.
Luego les advierte a que a raíz de su partida entrarían en la congregación y aún de ellos mismos se levantarían maestros con el propósito de arrastrar tras sí a las ovejas. Finalmente, Pablo exhorta a estos creyentes a velar y los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia, que los capacitará para enfrentar con eficacia a esos herejes y sus falsas enseñanzas. Amados hermanos que me están escuchando en este momento, este momento de pandemia y cuarentena que estamos viviendo es como un mar embravecido en el que se levantan muchas olas de mentira que arrastran a aquellos que no tienen un fundamento espiritual sólido. Por eso muchos se llevan de sus supuestas revelaciones que algunos han recibido por ahí y comienzan a transmitir esas revelaciones a través de las redes sociales y se hacen virales. Oh, el Señor me reveló que en tu Biblia hay un pelo. Abre tu Biblia y busque en algún lugar de ella un pelo que hay ahí. Toma ese pelo, hiérvelo, tómate esa agua y eso te hará inmune al COVID-19. O eso te sanará si estás infectado ya. Eso el Señor se lo reveló supuestamente a alguien. O lo que alguien dijo esta misma semana, que el Señor les reveló que nadie debía salir de su casa el martes 21, porque si salía de su casa, algo grande le iba a acontecer. Y muchos cristianos entrando en pánico con esas cosas. Y llaman a uno, pastor, mire lo que me está pasando. Mire, me mandaron esto. Mire, me dieron esta información. No sé qué hacer. Estoy aterrorizado. Estoy aterrorizada. Porque no tienen un fundamento espiritual bíblico sólido. Los cristianos maduros no hacen caso de esas tonteras, porque ellos están bien cimentados en la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Lee tu Biblia, estudia profundamente la palabra de Dios y descansa en ella. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.